Boa noite a todos e a todas para a última conferência do curso de Extensão, Cidade, Urbanismo e Urbanização na América Latina. A conferência de hoje será proferida pela professora doutora Alejandra Monte, da Universidade Nacional de Rosário, que tem como tema La Agenda de la Planificación en el Cono Sur, Actores, Agencia y Debates, 1950-1976. Alejandra es arquitecta por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad, Universidad Torquato di Tella, doctora en Arquitectura, Universidad Nacional de Rosario, investigadora responsable del proyecto postdoctoral de FONDICET 3170-311 de la Comisión Nacional Científica y Tecnológica de Chile, proyecto Los Centros del Cono Sur y la producción de saberes en torno a la planificación y el desarrollo. Es investigadora asistente del CONICET desde 2019, jefa de trabajo práctico, dedicación simple, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario desde 2010, profesora adjunta, Universidad Abierta Interamericana de Rosario, asignatura Planeamiento Territorial y Urbano, profesor responsable del curso Lectura 2, Ciudad Latinoamericana, en el doctorado de Urbanismo en la Universidad General Sarmiento. Como investigadora, ha estado centrada en problemas relacionados a la teoría y enseñanza de la planificación en América Latina. Entre ellas destacan las vinculadas a los centros de formación en la década del 60 y lo vínculo entre Estado y planificación. A lo largo de la carrera académica, se ha contado con el apoyo financiero de instituciones argentinas como el CONICET y FAPI-D de la Universidad Nacional Rosario. Autora de diversos artículos, capítulos de libro y libro publicado en Argentina, Chile y extranjero, expositor en eventos científicos nacionales e internacionales, invitada en paneles de conferencia, integrante del Comité Doctoral, Programa de Doctorado en Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario, integrante de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio de la Carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario. Alejandra, miles de gracias por haber aceptado nuestra invitación y cuando quieras. Gracias. Bien. No, muchas gracias por la invitación. Si hablo muy rápido, por favor, me frenan. Vale. Porque, bueno, uno no está acostumbrado, así que, nada, solamente avísenme. La idea mía cuando, digamos, desde que yo dije que sí hasta hoy, pasó bastante tiempo, era un título bastante ambicioso, ¿no? El que uno proponía para la conferencia, así que bueno, ha tenido algunas modificaciones en función me parece de poder también abrir un debate entre los temas que yo trabajo y otras experiencias de América Latina que me parece que resulta más interesante. Durante la década del 60 se inicia en América Latina un proceso de creación y consolidación de subcircuitos académicos en el campo de las ciencias sociales. Allí la planificación regional y urbana se constituye como una de las disciplinas que por su carácter novel, digamos, por ser nueva, despliega en la región una serie de esfuerzos vinculados a la generación de mecanismos de institucionalización a escala nacional y también regional, reconfigurando un entramado, configurando en realidad un entramado complejo que funciona como una plataforma para la consolidación e internacionalización de la planificación urbana, una planificación urbana que tiene como un sesgo especial, que es el de, digamos, de cuño desarrollista. La presentación de hoy se propone revisar un momento particular de la disciplina a través de la lectura de dos experiencias, la experiencia argentina y la experiencia chilena. Esta mirada obviamente sesgada, ¿no?, en términos geográficos, pero que, bueno, permite reconstruir a través de los actores, los mecanismos de financiación y las agencias que intervinieron,
un poco cómo fue el entramado institucional de la planificación en este periodo y este diálogo que nos permite desde el Cono Sur hablar o ampliar la mirada a América Latina. En general, vamos a ver las particularidades. Partir de las similitudes, de alguna manera no implica no reconocer que hay particularidades y matices de aproximación que fueron característicos y fueron diferentes de estas dos experiencias, sino que a mí me parecía que proponen una lectura que colabora en la comprensión de los modos en que se fue institucionalizando el tema urbano en los países y su articulación entre lo local y la escala regional. Hablar de planificación para mí en este periodo y en América Latina tiene que dejar de pensarse en términos nacionales o en términos locales, porque de alguna manera era una impronta que era latinoamericana, estaba pensada. Hablar de planificación de alguna manera es hablar de América Latina en este momento, y es el momento también embrionario de los estudios urbanos, un momento que tiene una característica para mí fuertemente continental, y que esto queda plasmado en los tipos de proyectos, en los modos de las actividades conjuntas, en las asociaciones profesionales, y también en el modo de trabajo, y la circulación de los actores en el continente. Voy a presentar dos experiencias, dos personajes. Por un lado, Jorge Enrique Ardoy, el planificador argentino, para hablar un poco del caso argentino, y el planificador austríaco norteamericano, John Friedman, porque de alguna manera y en contextos diferentes van a trabajar en la consolidación de los centros de formación en planificación, que tuvieron también características similares en cuanto a los mecanismos de financiación. Sí. ¿Sigo? ¿Perdón? ¿Voy? Ah, no, pensé que me habían dicho que iba muy rápido. No, Sigo, tranquilo, sigo. no, tranquilo. Vamos. Y también ese modo de trabajo que involucró organismos supranacionales, al Estado, a las universidades, a las asociaciones profesionales y también a las fundaciones filantrópicas. Obviamente que la planificación no es privativa de Argentina y de Chile, no fueron tampoco modelos que fueron replicables en el tiempo, o sea, son experiencias como muy particulares y concretas de ambos países, pero me parecía que de alguna manera permitían iluminar el modo en que abren el diálogo con el resto del continente. Y además este juego entre lo local y entre lo regional y lo local y lo continental, abandonando también una lectura monolítica, de alguna manera, de que estos procesos se insertan dentro de estructuras nacionales que tienen sus particularidades, pero que me parece que pueden iluminar también el diálogo con otras experiencias a escala latinoamericana. Y en eso, Alicia Novik es interesante porque se dice, bueno, se propone pensarlos como constelaciones en las que se entrecruzan ideas técnicas, modos de acción profesional y formas de regulación e intervención estatal que influyen sobre las agencias técnicas, las políticas y las políticas sociales. Y en eso me parece que hay que dejar de verlos, digamos, como que verlos a todos juntos, o por lo menos en este caso ver dos, pero replicable a otras experiencias, permite entender un poco más cómo fue el proceso de planificación, o las ideas de la planificación desarrollista en todo el continente. Arturo Escobar plantea en un texto que él tiene sobre el desarrollo, plantea una pregunta que en realidad es para entender el desarrollo, para entender el discurso del desarrollo, que dice, bueno, ¿cómo se convirtió el desarrollo en un espacio para la creación sistemática de conceptos, teorías y prácticas? Él dice que en realidad no fue el resultado de una combinación de métodos económicos que ya existían, por ejemplo, la formación de capital, la tecnología, la población, los recursos, o sea, tampoco fueron las generaciones de nuevas ideas, ni la creación de nuevas organizaciones supranacionales o instituciones que ya de alguna manera existían, sino que fue el resultado del establecimiento de un conjunto de relaciones entre métodos, ideas, instituciones que sistematizaron
un modo de concebir el desarrollo como un todo. Y acá a mí me parecía que si uno en esa ecuación, en esa pregunta, reemplazaba la idea del desarrollo por la de planificación regional y urbana en clave desarrollista, la línea argumental de alguna manera seguía siendo válida, entendiendo que hay una articulación entre teoría, práctica, actores, instituciones, mecanismos de financiación y Estado, que dio de alguna manera un proceso de institucionalización diferente de la disciplina en ese periodo, que mantuvo, como decía, rasgos similares a escala latinoamericana. En este caso, por ejemplo, el tema como la metropolización de las urbes, hay temas, digamos, que ya estaban presentes, o sea, la idea del urbanismo, la idea de la geografía, o sea, hay ideas, digamos, de la planificación regional que ya estaban circulando, que no son nuevas, pero es en la recombinatoria de todo en la que se genera esta planificación, este modo de acción de la planificación de cuño desarrollista que se inicia a finales de los 50, digamos, con la generación de los primeros centros. Venezuela es uno de los primeros. Obvio que había centros ya anteriores, pero que estos van a tener un modo de trabajo particular. En este sentido, bueno, voy a trabajar, la presentación se va a articular en torno a las dos figuras, pero también a los dos centros que dieron forma a estos dos actores, y a su vez en los vínculos, en tratar de identificar cuáles son las agencias que intervinieron y cuáles son los vínculos entre universidad, Estado y filantropía. Bien, Ardoy nace en la ciudad de Buenos Aires en 1926, estudió en el colegio, en uno de los colegios más tradicionales de Buenos Aires, el Nacional de Buenos Aires, y en el año 46 ingresa a la Escuela de Arquitectura, en la facultad de lo que hasta ese momento era, que dependía, digamos, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Se gradúa en 1950 y ahí inicia su primer viaje de formación a la Sorbona, a París, para estudiar historia y sociología. Regresa en el 53, junto a un grupo de compañeros, funda lo que era el Estudio ARPA. El Estudio ARPA estaba muy, digamos, formaba parte del círculo de la élite de arquitectura de la ciudad de Buenos Aires, tenía muchos vínculos con lo que fue OAM, la Organización de Arquitectura Moderna, que era otro de los grupos que estaban digamos, que empezaban a tener relevancia en Buenos Aires, y ahí, un año después, en el 54, funda Ediciones Infinito, que es una de las editoriales que va digamos, a capitalizar parte de lo que España había dejado, digamos, que ya no publicaba en habla hispana, y México y Argentina va de alguna manera a capitalizar ese mundo editorial, y para el caso de la arquitectura, Infinito es una de las editoriales. En el año 50, entre el año 53 y 55 hace su primera estadía en los Estados Unidos, cursando la maestría en Planificación Regional y Urbana en Harvard, contando con el apoyo financiero de Cordell Hull Foundation. Ahí, cuando él regresa al país, un país convulsionado por la llamada Revolución Libertadora, la transformación de las universidades, y va a comenzar a construir un liderazgo que no solo, o sea, que en parte está validado por su formación y por su maestría en el extranjero, pero también tiene que ver con una renovación natural de los actores que intervienen en los espacios académicos. Y en ese sentido, en el 56 va a formar parte del proyecto de renovación de la Escuela de Rosario, y junto a Jorge Ferrari Ardoy, que es el arquitecto del Grupo Austral, y él, junto a Manolo Paz, va a ser el encargado de transformar las asignaturas referidas al urbanismo, y ahí va a dar dos cursos, Sociología Urbana y Urbanismo y Planeamiento, que después van a terminar siendo Planeamiento 1 y 2, pero bueno, que es como las cátedras dentro del grado.
Y ahí también él empieza a participar en el Instituto de Arquitectura y Planeamiento. En el año 60 él viaja nuevamente a hacer su doctorado a Harvard, nuevamente a Harvard. Esta vez tiene una particularidad que es, contaba con el respaldo de, por un lado, el CONICET, es una beca que le da el CONICET, y por el otro lado también acompañada por una beca Guggenheim. Y en ese momento, cuando él va a hacer su doctorado, él pasa a formar parte del Joint Center for Urban Studies, que es el centro que había armado Harvard y MIT en Boston, y es allí, digamos, donde se radica como investigador asociado y lleva adelante su investigación, su investigación doctoral sobre las ciudades precolombinas, que terminan por la tesis tan conocida. ¿Por qué, digamos, esta descripción tan acotada de su vida? Primero, porque este momento de formación de Ardoy es un momento que coincide con la presencia de numerosos estudiantes latinoamericanos en las universidades norteamericanas. En gran parte financiado por fundaciones como Rockefeller, Ford, también por Naciones Unidas, o sea que hay una serie, digamos, de mecanismos de financiación para los estudiantes, para posgrado, digamos, para los profesionales latinoamericanos. Por otro lado, también es un momento de ampliación de los programas sobre América Latina en las universidades norteamericanas, entonces eso da una combinación interesante. Hay una nota dirigida a Gómez Gavazo. Gómez Gavazo había sido el director del Instituto de Arquitectura y Planeamiento de Rosario. Gómez Gavazo era el director del ITU, el centro de Montevideo, en el que él le cuenta, digamos, su experiencia en los Estados Unidos, y dice: después de 4 años de trajín, viajes, malos ratos e incertidumbre, esta vida, como lo preví, resulta un descanso mental y físico. Investigo, estudio, sigo cursos que me interesan, te decía. Esta experiencia en el MIT no es menor. Piensen que cuando él estaba como investigador asociado, es el mismo momento en el que el MIT estaba llevando adelante su trabajo en Guyana, o sea que ahí hay un circuito. Ardoy había sido compañero de Luis Lander en la maestría en Harvard, o sea que hay una circulación de actores que es bastante, digamos, asidua entre latinoamericanos, pero también los contactos con norteamericanos. Su regreso a la Argentina lo ubica nuevamente en Rosario, él vuelve a Rosario y toma la posta, digamos, del Instituto de Arquitectura y Planeamiento, le cambia el nombre, lo convierte en el Instituto de Planeamiento Regional y Urbano del Litoral, el IPRUL, que saque, digamos, la arquitectura del nombre no fue casual, digamos, la desaparición de la arquitectura en eso fue central, porque de alguna manera es el primer centro en la Argentina de planificación regional y urbana en el sentido, digamos, en la clave desarrollista, entendiendo al territorio como una de las variables para la transformación del país. Era una de las variables del desarrollo, junto con la economía, la política y lo social. Y plantea también, en este cambio, esto es en abril de 1962, empieza a funcionar el instituto, y plantea un cambio completamente distinto en cuanto a la institucionalización del centro. O sea, ya no dependía de la escuela de arquitectura, sino que ahora dependía directamente del rectorado de la universidad, o sea, lo saca de la escuela, y esto lo que le permite es abrir posibilidades e independencia en cuanto, más que nada, el manejo de fondos y el manejo del programa. En 1965, después voy a retomar sobre algunas cosas, pero en 1965 hay un conflicto en Rosario, en parte por los fondos, vamos a hablar un poco después de esto, y
desarman el IPRUL como lo conocían, digamos, se va a Ardoy con parte del equipo y con los fondos, se va en primera instancia a la UBA, creándose el equipo de estudios urbanos y regionales, que estuvo entre el 65, él llega más o menos en agosto del 65, y en 1966 se produce la intervención de las universidades durante el golpe militar de Onganía, y la famosa noche de los bastones largos, y ahí al otro día Ardoy renuncia con todo el equipo, y queda como el centro, digamos, se desarma, y finalmente se une a la estructura del Instituto Di Tella, el Instituto Torcuato Di Tella, que ya tenía un centro que estaba funcionando desde creo que es finales de los 50, principios de los 60, y ahí, digamos, radican el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, el CEUR, que Alejandra, se mantiene, sí. una preguntita. Su presentación se quedó en la primera hoja, ¿sí está cierto? No, ¿no pasó? No. A ver. Acá en la otra compu me pasa. Ah, vale, ahora sí. Es que estoy, bueno, si la dejo así, ¿está bien? Perfecto, ahora No sí. vieron nada, yo estaba contando toda la vida de Ardoy, tenía los planos, todo, no se vio nada. Perdón. No, no pasa No me nada. di cuenta. Ahí, no, claro, no se ve cuando la pongo pantalla completa, no se deja de ver. La dejo así. Que sea mejor entonces. Sí, la dejo así va pasando. Perfecto. Bueno, iba más o menos por la mitad de la vida, acá que se ve en la barra. Bien, ya estábamos en el CEUR. El CEUR funciona hasta vinculado al Instituto Di Tella entre el 67 y el 76, y bueno, después se retoma en el 83 con la vuelta en la democracia, y hasta el día de hoy es un instituto ahora dependiente del CONICET. Él en el 70 abandona la dirección del CEUR, mantiene su rol como investigador, y ahí viaja a los Estados Unidos nuevamente como docente, como profesor invitado en Yale, y ahí participa en una serie de reuniones, y en parte ese es el momento en que viajan a Cuba para hablar y van a escribir con Maruja Costa el libro sobre reforma urbana en Cuba. Pero bueno, ese es, digamos, el recorrido institucional hasta el 76, digamos, en la Argentina y con los centros, pero igualmente a nivel latinoamericano, entre el 66 y el 70 va a ser el presidente de la Sociedad Interamericana de Planificación. En el periodo del 70 al 74 va a formar parte del equipo de directores de SIAP, la Sociedad Interamericana. Va a participar activamente de la Comisión de Desarrollo Regional y Urbano de Claxo, o sea que tiene una vida, digamos, institucional que traspasa las fronteras locales, y va a ser uno de los armadores, digamos, de esta lógica latinoamericana. En el 76 lo arrestan, luego del golpe, y estos fueron hechos detonantes. Él estaba buscando su pasaporte para viajar a la primera reunión de Habitat en Vancouver, lo secuestran. El pedido de paradero de Ardoy fue bastante, o sea, uno puede rastrear, hasta hay pedidos de las universidades norteamericanas para que aparezca con vida. A los 3 días aparece de nuevo, y ahí nomás toma un avión, va a Vancouver, la experiencia de Habitat, y de ahí directo a Inglaterra, y vuelve a la Argentina en el 82. Pero bueno, ese es un momento también en el que hay un fuerte debilitamiento de las instituciones políticas, económicas y educativas,
y no fue solo de Argentina, digamos, sino que fue a escala latinoamericana, y uno esto lo puede ver desde el golpe del 73, que la articulación de cómo sacar a los profesionales vía Claxo principalmente era muy activa. Un poco esta es la vida abreviada de Ardoy, hay mucho más para contar, pero de última después volvemos. ¿Ahí pasó? Bien. Ahora, el otro de los personajes es John Friedman. Él nace en Viena en el año 26, a los 14 años emigra junto a su familia a los Estados Unidos. Él mismo dice que ese exilio lo convirtió en un eterno viajero, y vamos a ver después sus viajes. En 1955 es su doctorado en Chicago, en el programa disciplinario de Educación e Investigación en Planificación. Entre el 56 y el 58 trabaja como docente de planificación regional. En Brasil, en el programa de superintendencia del Plan de Valorización Económica de la Amazonía. Se radica en la ciudad de Belén, se encarga del dictado del Seminario de Teoría de la Planificación. Esa es una formación que, digamos, que la trae desde Chicago. Entre el 58 y el 61 integra la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, USAID, en Corea del Sur. Vuelve a Norteamérica, se une a las filas del Joint Center for Urban Studies del MIT y Harvard, y ahí vamos a ver que también ese es un año coincidente, digamos, con Ardoy. Ahí participa activamente del convenio con la Corporación Venezolana de Guyana para realizar el plan. Este es un plan que ya había entrado en vigencia, digamos, esa articulación entre MIT y Harvard y el gobierno venezolano desde el año 59, y ahí él trabaja 2 veranos. Los investigadores iban en verano a participar, digamos, a hacer el trabajo de campo a Venezuela, y en ese momento es cuando escribe el desarrollo regional, la política de desarrollo regional, el libro El caso de Venezuela. Es interesante porque ahí, mientras él estaba en el MIT, fue convocado por la Fundación Ford para hacer un diagnóstico del programa de equipamiento comunitario que había llevado la Fundación Ford en Chile. En ese momento él hace un diagnóstico, y para el año siguiente ya lo contratan directamente para la Fundación Ford para que se encargue de dirigir la diagramación de ese programa de equipamiento comunitario, que ya no era más eso, sino que era todo lo que se llamó URDAPIC, que es el Programa de Asesoría en Desarrollo Urbano y Regional en Chile. Este cambio se da también en un proceso particular del gobierno chileno, en el cual estaba asumiendo la DC, la democracia cristiana, con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y ahí se inicia un proceso de transformación y de reestructuración y organización de todo el aparato estatal, en el cual también, digamos, se reorganiza este programa de la Ford de asesoría y pasa a integrar este programa de mayor escala que tenía, de alguna manera era un programa orientado a la asistencia técnica y financiera, multiescalar, porque trabajaba lo nacional, lo regional y lo urbano, y multiinstitucional también, porque permitía una articulación entre Estado, fundación privada, digamos, Fundación Ford, y universidad. En esta, digamos, la pata universitaria fue la creación del Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano, el CIDU, en el año 1966. El rol de Friedman en la definición del CIDU es central no solo porque él es uno de los que encabeza las gestiones con la Universidad Católica, sino porque también actuó como docente dentro del programa como, digamos,
como parte de URDAPIC, pero trabajó como docente, fue asesor también para el gobierno de Frei, desde, más que nada, su mayor interés en ese momento era la planificación nacional, o sea que se crea la Oficina de Planificación Nacional, que ya estaba en la agenda, digamos, en la agenda de gobierno de Frei, pero bueno, que recién en el 67 se formaliza, pero ya estaba antes, o sea que estuvieron trabajando antes, y él es, digamos, Friedman, parte de sus esfuerzos están destinados a su trabajo de asesoría en esta Oficina de Planificación Nacional. Pero a la vez fue un articulador de las relaciones también entre los asesores de la Fundación Ford, como pueden ser Lawrence Mann, Walter Storr, que trabajaba en planificación regional, Ralph Gardenheimer, todos, o sea, fueron asesores de URDAPIC que además trabajaron en oficinas estatales chilenas como asesores, pero que también dieron clases en el CIDU y formaron planificadores, como vamos a ver un poco más adelante. La experiencia de Chile termina 4 años después, en el 69, diferente a la experiencia de Ardoy. Esto no hubo conflicto, sino que simplemente el programa de asesoría tenía unas pautas que estaban planteadas desde el inicio, o sea, del 66 al 69, él formaba parte iba a ser director de URDAPIC y después ya se retiraba. Él mismo dice, me había dejado una gran cantidad de ideas sobre la planificación que podía transferir a mi trabajo como académico, hice un aprendizaje social central en mi trabajo, entendiendo a la planificación como una praxis, es decir, como la alternancia constante entre conocimiento y acción, teoría y práctica, en las situaciones dinámicas y rápidamente cambiantes de nuestro tiempo. La experiencia de Chile, él siempre como que de alguna manera la idealiza un poco, ¿no? Sobre qué fue para él, en parte, la idea de planificación innovativa, pero bueno, y él va a seguir trabajando con estas ideas en el tiempo. A mí lo que me interesa también pensar es que igualmente Chile ya tenía un proceso que se estaba dando, que iba como en simultáneo a estas ideas, y que fue más una retroalimentación entre Friedman y Chile. Volvemos casi a lo que dice, a lo que decía Arturo Escobar, ¿no? Esta cosa de, bueno, están los elementos, lo que había que hacer era reconfigurarlos, y me parece que eso es un poco lo que pasó con Friedman en Chile. Cuando él se retira, va a UCLA en Los Ángeles, junto a Harvey Perloff. Él estudió con, digamos, Perloff va a ser su maestro, y es el que lo lleva primero a Chicago, de Chicago al MIT, y de ahí a Los Ángeles. Va a trabajar en Los Ángeles va a ser director del programa por 14 años, y finalmente, bueno, se va a retirar en el 96, y ahí pasa a Melbourne primero, y después cierra su carrera académica en Vancouver. Ese es un poco el esquema de John Friedman. Ahora vamos a entrar en algunos temas particulares. La última parte, digamos, la segunda parte de la charla tenía que ver con las agencias, ¿no? ¿Cómo fueron las agencias que funcionaron y articularon la acción de estos centros, y qué rol tuvieron estos personajes en la configuración y en el realmado de las agencias? Y acá es innegable que el rol de la Fundación Ford fue central, pero también hubo recombinaciones diferentes en cada experiencia en Argentina y en Chile, de, digamos, Fundación Ford, Estado, y también, digamos, cuáles fueron las agencias dentro de, digamos, de la burocracia estatal que participaron con el ámbito académico en la formulación de este programa, o estas ideas sobre planificación regional y urbana en clave desarrollista. La Fundación Ford es
digamos, tiene una impronta de más larga data, pero que para América Latina, de alguna manera, la Revolución Cubana va a ser, la va a poner en el centro, no en el centro, pero va a ser uno de los ejes importantes de su accionar, del proyecto, digamos, de filantropía de la Fundación Ford, situándose en lo que uno lo podría denominar como una zona intermedia, porque de alguna manera o sea, tenía dinámicas que le eran propias y tensiones que están vinculadas con su identidad autónoma, pero que también estaba atravesada por los contextos políticos locales y también por digamos, los intelectuales y los académicos, tanto norteamericanos que le daban forma, como también locales, digamos, que uno podría pensar que también articulaban estas políticas. Con lo cual, una de las cuestiones es empezar a pensar que o sea, yo digo Fundación Ford, pero dista bastante de ser una unidad homogénea. O sea, que hay muchas particularidades y hay muchos actores también que intervenían en cada uno de los proyectos. Algunas veces coincidían, otras veces no tanto. Benedetta Calandra es una de las que está haciendo últimamente muchos trabajos sobre los vínculos entre Fundación Ford y América Latina, en otros campos, no en el de planeamiento, y ella sostiene que la Fundación Ford se colocaba en una intersección conflictiva entre lo que era su ser político, que por lo tanto, digamos, participaba de las tensiones que le eran propias de su ámbito, pero además de su identidad autónoma, ¿no? De una institución cultural que defendía la libertad intelectual y el rol, digamos, de los académicos en esta producción del conocimiento con esta idea de libertad. Las primeras oficinas, como vemos ahí en la oficina central, estaban en Nueva York, Bogotá en el 62 con Buenos Aires, posteriormente Santiago en el año 63 abre la sede, la oficina de la Ford en Santiago, y posteriormente en Lima. Bueno, después vamos a hablar un poco sobre el rol de Santiago como epicentro de una serie de organismos supranacionales. Los temas que fueron financiando, o sea, las áreas principales de financiación en Argentina tuvieron que ver con los proyectos dirigidos al fortalecimiento de la formación y la investigación en las universidades, particularmente ciencia, tecnología, ciencias sociales aplicadas al desarrollo, sistema educativo, desarrollo agrícola, industrial, comercial, y en el caso un poco lateral fue la financiación a la planificación regional y urbana. En el caso de Chile, las áreas son más o menos las mismas, centrándose en ciencia, ingeniería, desarrollo económico, administración pública, educación, desarrollo agrícola, y mejora de la comunidad urbana y rural. Esto es en este momento, esto es un informe del año 66, si no me equivoco. Se ve que está haciendo referencia al programa de equipamiento comunitario. Y operaba de tres maneras, que esto lo vamos a ver también a partir de grants a instituciones científicas, a partir del soporte financiero a instituciones académicas bajo una modalidad de grants especial, y la financiación directa a académicos e investigadores en forma de becas o pasantías o estancias de investigación, digamos. Estas fueron las formas en que la Fundación Ford operó en América Latina, y lo que vamos a ver en los dos casos, tanto en Argentina como en Chile, son combinatorias de esto, que no, digamos, no fue de una sola manera, sino que hubo articulaciones. Acá este es un esquema de las cantidades de inversiones de la Fundación Ford en América Latina, y las áreas también de financiación, es el segundo de los esquemas. Este es, digamos, sería como el mega esquema de cómo funcionaron estos centros articulados con, por un lado,
programas internacionales, y por el otro lado, las instituciones y las agencias nacionales. Hay una particularidad, como ya les había dicho, les había contado, en el 62, en abril del 62, empieza a funcionar el IPRUL, el primer centro de Rosario, ahí están las fechas, que está orientado íntegramente a la comprensión del territorio como la variable del desarrollo. Como les decía, depende directamente del rectorado. Lo que cambia, la particularidad que tiene el IPRUL, es que, por un lado, tenía dos fuentes de financiación, el CONICET, por un lado la universidad, pero por el otro lado el CONICET y el Consejo Federal de Inversiones, el CFI. Voy a hablar con muchas siglas, pero bueno, están en la pantalla. El IPRUL se organizaba a partir de 4 objetivos: la formación de profesionales y técnicos, con un programa de posgrado de 2 años de 2 años de duración en planificación regional y urbana, era de carácter interdisciplinario, fue el primero que se organiza en la Argentina. El segundo objetivo tiene que ver con la investigación, que en este caso estaba íntegramente asociado al asesoramiento técnico. El tercero era los vínculos con organismos de gobierno a partir de trabajos como planes reguladores o trabajos específicos. Y el cuarto objetivo era el armar una biblioteca y mapoteca especializada en temas de planificación regional y urbana. Como vemos, la articulación entre los objetivos y cuáles fueron las agencias que intervenían es claro, digamos. El CONICET financió a los docentes e investigadores para la producción de conocimiento y para la realización de los investigadores. O sea, el CONICET financiaba a los profesores, les pagaba los sueldos. El Consejo Federal de Inversiones se encargó de becar a los alumnos de posgrados, y, digamos, ambas instituciones, tanto el CONICET como el Consejo Federal de Inversiones, el CFI, habían sido fundados, o sea, creados apenas un par de años antes. O sea, el CONICET en el 58 y el Consejo Federal de Inversiones en el 59, mostrando también que este proceso, ¿no?, de renovación y modernización de las estructuras de la universidad también tenían que ver con un cambio de perfil. O sea, por un lado estaba la modernización del Estado, digamos, de la burocracia estatal, pero también estaba el cambio de perfil de las universidades, dejando de tener una matriz profesionalista, digamos, más técnica, para pasar o sea, más profesionalista para pasar a ser más científicas, digamos, y tener a la técnica como el motor de la transformación. De alguna manera el CONICET, bueno, es lo que sigue siendo hoy, ¿no? Es un organismo puramente académico que promovía la investigación científica y tecnológica, y ahí el vínculo con el IPRUL se consolida y tuvo un rol que fue central más allá solamente de la financiación y el pago de los sueldos, digamos, a los profesores. En los primeros meses, o sea, esto también, digamos, ir a ver los archivos de la Fundación Ford me permiten a mí recontar, como rearmar nuevamente la historia del IPRUL desde otra perspectiva. Los documentos, bueno, como pasa en la Argentina muchas veces, es muy difícil encontrar los archivos, y toda digamos, la reconstrucción de la historia del IPRUL, yo la pude recuperar a partir de los archivos en la Fundación Ford. Y ahí pasó algo que es interesante, que la historia, como la contaban acá, y con los materiales, digamos, que yo había podido recabar en todos los primeros años de investigación, decía que el IPRUL había sido financiado por la Fundación Ford, desde el inicio. Eso
digamos, de alguna manera permitía cierta concordancia con el resto de cómo había funcionado la Fundación Ford y la financiación, por ejemplo, de la Sociedad Interamericana de Planificación o del propio CENDES, o sea, permitía, digamos, uno no desconfiaba. Pero no fue así. El IPRUL empieza a funcionar y casi como 15 días después de que arranca, es la Fundación Ford la que contacta con Ardoy a través de otro personaje que va a ser clave en esto, que es Enrique Oteiza. Enrique Oteiza es uno de los actores centrales, uno de los que estaba armando el Instituto de Itela. Digo, por eso también es interesante para pensar después los recorridos internos institucionales de Ardoy. Y lo que dicen en algunas de las cartas es que Enrique Oteiza le recomienda a la Fundación Ford que vaya a ver o que se comunique con Ardoy, que estaba armando un centro en los Estados Unidos, y le dicen en la carta que el área de planificación regional y urbana es una de las principales áreas de interés de la Fundación Ford en los Estados Unidos y en la India. Ardoy le contesta muy rápidamente, o sea, son cartas que van cada 5 días, digo, que debe ser lo que tardaban en llegar de un lado al otro, más o menos. Le contesta que él ya sabía, que él ya conocía ese giro temático de la fundación, porque él había participado cuando estaba en los Estados Unidos, en el Joint Center, de reuniones que tenía la Fundación Ford con actores del centro, del Joint Center. Entonces, de alguna manera ahí uno empieza a entender también cómo funcionó los modos de financiación, por lo menos en la Argentina, pero vamos a ver que también en Chile pasa algo similar. Y en toda esta operación, digamos, que termina por consolidarse, creo que en noviembre, si no me equivoco, de financiación de la Fundación Ford al IPRUL, es el CONICET el que sale de garante. O sea, y eso, o sea, cambia un poco el rol que tiene, ya no es el que paga los sueldos, digamos, de los profesores, sino que ahora va a tener un rol que va a ser central, y va a ser central también en el devenir de la historia institucional de los centros de Ardoy. El conflicto del 65 es un conflicto por fondos. O sea, es un momento, esto también se da en paralelo a lo que fue Camelot en Chile, digamos que era una historia bastante conocida, la discusión sobre de dónde vienen los fondos. Ardoy en ese momento lo tildan de imperialista por traer a la Ford, y comienza como se dice acá, un tire y afloje, una pelea por, bueno, una parte de los fondos de la fundación, que iba a traer la Fundación Ford. La Fundación Ford, en el caso del IPRUL, financió dos cosas. Por un lado, financió la biblioteca, o sea, tenía un fondo especial para armado de biblioteca, y compra de libros, y por el otro lado, la presencia de dos actores, que iban a ser 4, pero finalmente son 2 profesores norteamericanos en Argentina, para hacer investigación en el IPRUL. Bueno, el conflicto es por los fondos, es como muy largo para explicar, pero en todo eso, Ardoy, vamos a ver que termina teniendo el apoyo tanto o sea, el apoyo personal y financiero, tanto de la universidad como también del CONICET. Y ahí digamos, se da un momento, esto empieza en abril y termina en agosto, pero hay un momento de casi 2 meses de negociación sobre a dónde iba a ir el centro, porque la Fundación Ford de hecho lo protegía bastante. Esto es un conflicto que pasa a los diarios locales, pero también nacionales, o sea, ¿dónde está la plata de la Ford? Ponían las notas en los diarios, en la prensa, a lo que la Fundación Ford salía a contestar, y hay todo el tiempo un ida y vuelta, también en los diarios, en la prensa. Y finalmente, de a poco van retirando como Ardoy del centro, porque él ya estaba con negociaciones con el CONICET para trasladarlo a
en principio la ciudad de Buenos Aires, pero no sabían todavía dónde, si iba a ser en el Consejo Federal de Inversiones, si iba a ser que podía ser como una pata del Consejo Nacional de Desarrollo, esto vinculado directamente con el Estado. Finalmente, Ardoy formaba parte del Consejo de la UBA, entonces finalmente el centro pasa a formar parte de la UBA, pero otra vez dependiendo directamente del rectorado, como un centro, digamos, flotante, que se va a cerrar, ¿no?, con la Noche de los Bastones Largos, y ahí se suma el Ditela, pero, digamos, la llegada al Ditela es una llegada ya que los vínculos Ditela-Ardoy ya estaban completamente consolidados, formaban parte con trabajos conjuntos, o sea que desde esa primera carta de Oteiza recomendándolo hasta este momento uno puede ya ir rastreando las pistas de cómo fue ese entramado institucional que termina por derivar de Ardoy en el Segur. Y esta última mudanza, digamos, cambia las reglas del juego y las asociaciones entre Estado, Universidad y Fundación Ford. La Fundación Ford ya tenía vínculos con Ditela, con lo cual entra ahí dentro de, digamos, de ese gran paquete de financiación que también va fluctuando en el tiempo. El CONICET sigue pagando los sueldos, pero ya, digamos, se retira como garante de la institucionalidad del funcionamiento, y el Consejo Federal de Inversiones y el Consejo Nacional de Desarrollo van a tener un vínculo con el Segur, pero ya no como antes, sino que van a pedir algunas asesorías y algunos trabajos como muy particulares. El Instituto Ditela también en los años 60, quizás es mucho más conocido por su, digamos, por lo que implica en el arte, en el mundo del arte, en el mundo de la música, ese espacio de renovación, pero era un espacio de renovación para la sociología, para la economía, y también mantenía ciertos vínculos con el Estado. El caso Neighbor y Plotkin trabajan digamos, el Centro de Estudios Económicos, que tuvo incidencia también en la formulación de políticas públicas. No fue el caso así del Segur, pero igualmente había una articulación entre Estado mucho menor también, porque de alguna manera el Segur había abandonado paulatinamente, yo creo que también los cruces y, digamos, las mudanzas le permitieron abandonar un poco esa pretensión de formar profesionales para insertarse en el Estado, y estaban formando ya en esa altura investigadores, ¿no? Investigadores críticos sobre la realidad latinoamericana, y eso se consolida a partir de sus programas de posgrado que estaban en vinculación con, mayoritariamente, primero con el CIDU, tienen un programa conjunto de formación de profesionales, y después con la Comisión de Desarrollo Regional y Urbano también arman un programa para ese momento posterior. De alguna manera este es como el entramado de cómo financiaron y cómo funcionaron estos vínculos entre Estado, universidad, institutos privados y planificación. El caso de Chile es un caso bien distinto, porque con esto voy terminando, porque hablé mucho. Un año después, como les decía, de la erradicación de las sedes, se inicia este programa de equipamiento comunitario, que esto se da a partir de un convenio Fundación Ford, Jorge Alessandri Rodríguez, que era el presidente, y Chile, y particularmente Santiago, en la década del 50, va a ser el epicentro de localización de toda una serie de organismos internacionales y supranacionales, la oficina de CEPAL, y posteriormente con el edificio, la erradicación del ILPE, FAO, bueno, y toda una serie de instituciones en el cual, de alguna manera, la Fundación Ford también participa, digamos, de ese crisol de instituciones. Y esto
lo que habla también es de la cantidad de personajes que circulaban, ¿no? De intelectuales y académicos que circulaban por Santiago y por esas oficinas. La financiación de la FOR con el país, tanto con Argentina como Chile, uno va a ver que a partir del 59 empieza, digamos, a consolidarse. Uno de los proyectos más grandes de financiación para el caso chileno es el convenio Universidad de Chile, Universidad de California. Esto es central por el modo en que se da y también por los recursos destinados a ese proyecto particular. Pero en la disciplina regional y urbana, es el programa de equipamiento comunitario, digamos, el primero que va a financiar. Es un proyecto particular porque por un lado, o sea, era un trabajo de asesoría, habían contratado a una firma de Houston, de Texas, una firma de arquitectura. Por el otro lado, la Universidad de Rice, y por el otro lado, iban a formar a chilenos en Rice, y de Rice, del programa de equipamiento comunitario de Rice, iban a venir a tener experiencia en Chile. O sea, era un programa que articulaba como varias patas, varias cuestiones diferentes. El primer asesor llega en el 64, y a esto se le suma el trabajo de un personaje que la verdad es que uno no le puede seguir mucho la pista, que es René El Geralde. Él coordinaba un programa de vivienda rural, trabajaba para la Fundación Ford en Chile, un chileno, y de alguna manera ese programa, dice, bueno, surge para incorporar instalaciones físicas de carácter social, articulando agentes externos norteamericanos, universidades extranjeras, universidades chilenas y oficinas estatales referidas principalmente a la vivienda, al fomento y el equipamiento comunitario. ¿Qué pasa? En el medio hay un cambio de gobierno, entonces eso, o sea, por un lado es la complejidad del programa, pero por el otro lado, como cambia el gobierno, de alguna manera hay una desaceleración de ese proyecto. Y en febrero del 65, los asesores de la Fundación Ford se juntan con Frey, y dice, bueno, el gobierno de Chile ha seguido con mayor interés los esfuerzos de la Fundación Ford, ha emprendido en los campos de la planificación regional, las instalaciones comunitarias y la promoción popular. Dado que estas actividades corresponden a los programas a los que se les ha asignado máxima prioridad entre los planes de nuestro gobierno, se invita a la Fundación a continuar y ampliar la cooperación ya iniciada en los campos mencionados. El gobierno está dispuesto a proporcionar los medios necesarios para que esta cooperación se pueda utilizar en toda su extensión por las respectivas agencias. Esto también es, digamos, es fruto del trabajo de archivo. Lo que permite es entender cómo se pasa de un programa muy pequeño, si uno quiere, de equipamiento comunitario, al armado. Acá es cuando llaman a Friedman y le asignan que reestructure el programa completo con la creación de URDAPIC. Con lo cual hay una sinergia entre las ideas, digamos, lo que buscaba la Fundación Ford, lo que quería la Fundación Ford, y por el otro lado el gobierno de Frei Montalva. Y lo que digamos, como que tenía como objetivo el asesoramiento en la creación de capacidades institucionales para actuar en los cambios generados por el proceso de urbanización que estaba experimentando Chile. O sea, es una condición que plantea, por un lado, la asesoría estatal, digamos, la asesoría a la burocracia estatal, a nivel nacional con ODEPLAN, y local con el MIMBU, que el MIMBU es el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, y también con la Universidad Católica. Esto que yo les muestro acá es el organigrama que ellos plantean. Es un organigrama en el cual el centro de
Interdisciplinario de Desarrollo Urbano, el CIDU, el que está acá abajo, era lo que le iba a otorgar los insumos generales al sistema, era lo que había formulado en ese esquema organigrama que planteaba Friedman. Todo lo que está en gris son los lugares donde la Fundación Ford tuvo asesores trabajando, como vemos, primero Odeplan, con la particularmente porque Odeplan en un inicio iba a formar, digamos, iba a asesorar directamente al presidente, después en el 67, cuando se aprueba y se crea formalmente, porque venía funcionando, pero se crea con decreto, digamos, en ese momento pasa a formar parte de, como, depender de lo que sería como, de alguna manera, un comité dentro del Ministerio de Hacienda. O sea, es medio raro cómo queda ahí en el organigrama la planificación regional, crean las oficinas regionales, Orplan, y ahí trabajan en 3, Biobío, Magallanes y Maule, y dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en Desarrollo Urbano, Equipamiento Comunitario, Vivienda, y el programa de vivienda rural. Entonces, esa es un poco la articulación. Ahora, ¿cómo se dio esa articulación? En realidad hay como dos cuestiones. Por un lado, que se crean, digamos, el aparato estatal de Frey, y esta idea de modernización del Estado, que era uno de los postulados del desarrollo. Por un lado, crea Odeplan y Orplan, en la Oficina de Planificación Nacional y la Oficina de Planificación Regional, y por el otro lado el ministerio, que en realidad lo que hacen es agrupar una serie de oficinas que ya existían, como la Corporación de Mejoramiento Urbano, algunas orientadas a infraestructura, Coarbit, que estaba a cargo de una cuestión más social, la Corbi, que era la Oficina de Vivienda, y todos, digamos, de alguna manera se agrupan dentro del MIMBU, de este Ministerio de Vivienda, y desde allí, digamos, van a trabajar fuertemente, que es una de las premisas realmente del gobierno de Frey, que es la vivienda social. Por último queda el CIDU, que el CIDU comienza a funcionar en el 66, esta es una gestión, de hecho Ardoy, en el medio del conflicto en Rosario, forma parte, lo invitan a asesorar, es el único que asesora en el armado, en esta diagramación inicial del CIDU, es el único externo, lo invitan a participar de la Fundación Ford, lo lleva, y motorizan, digamos, en el diálogo la creación del CIDU, que es el último de los centros de América Latina, casi es el último, y eso lo que le permite también es aprender un poco de las experiencias anteriores, digo, el CENDES, el IPL en Lima, el IPRUL, SEUR en Argentina, o sea, de alguna manera están armados a imagen y semejanza de las experiencias latinoamericanas. Es, como decía, el espacio en el que se está pensando de dador de profesionales para las técnicas de planificación, para que ocupen esos nuevos cargos en esas nuevas oficinas estatales. Lo que estaba planteando, por un lado, era la creación de este centro como todos, digamos, comparte el diagnóstico de la región, ¿no? De la necesidad de promover y realizar investigaciones interdisciplinarias orientadas a la solución de los problemas integrales del desarrollo, ampliar la dotación de especialistas en el país, de una manera interdisciplinaria, proporcionar asesorías técnicas a altos niveles de gobierno, instituciones locales y regionales. Bueno, de alguna manera, ¿cómo funcionó? La Fundación Ford financia casi la totalidad del programa, es uno de los que mayores, dentro, por lo menos comparando con la Argentina, tiene hasta 4 o 5 veces más de presupuesto. Durante el primer año funcionó como un comité que
que tuvo un híbrido que al principio articulaba las escuelas, pero bueno, ya después del segundo año se consolida como un programa de posgrado, como con otra estructura, pero siempre dependiendo de la rectoría, del rectorado de la Universidad Católica. El primer año la Fundación Ford le otorga más o menos $100.000 para su funcionamiento, que más allá bueno, que ya igual $100.000 hasta el día de hoy es muchísimo, imagínense en ese momento. El 60% de eso va destinado a un proyecto para una población, la población José María Caro. El 36% restante fue destinado a pago de sueldos, y acá me parece que sí es interesante ver cómo funcionó uno y otro, ¿no? Mientras que acá todos los salarios estaban a cargo de la Fundación Ford, en Argentina funcionaba como distinto, para personal administrativo también, y el 4% que quedaba de ese presupuesto era para el armado de la biblioteca y la mapoteca. Pero en todo ese esquema también hay que sumarle que Urdapic estaba funcionando en Chile, entonces tanto Friedman como Storr, como Lorenz Mans, como Wagenheimer, como muchos de los que formaron parte de Urdapic, también trabajaron en el CIDU como docentes y impartiendo cursos, no solo introductorios, sino también algunos, como vamos a ver, que tuvieron que ver con las asesorías directas al Estado. Y en eso uno puede ver que los cruces quedaban, o sea, que terminan por quedar plasmados con estos cursos que se dieron. En el 66 el MIMBU le pide un curso al CIDU, la facultad el curso de programación de desarrollo comunal, que tuvo 35 técnicos de municipios y comunas, que se unieron, digamos, a ese curso particular que dio el CIDU, para preparar también a estudiantes y a funcionarios públicos, porque en ese momento el MIMBU, había creado 10 oficinas e intentaba crear otras 10 para el segundo año, entonces necesitaba, digamos, capacitar a su personal. En el 67 es Odeplan el que le pide un curso de inversiones regionales para, digamos, de programación de inversiones para los planificadores. Acá 25 fueron los funcionarios estatales que participaron. En el 68 se dicta el curso de planificación regional también para funcionarios de Odeplan, que ahí participaron más o menos 25 alumnos, y después se realizó el curso de desarrollo comunal en áreas metropolitanas, que eso estaba destinado a funcionarios de las 3 áreas metropolitanas que tenía el país en ese momento: Santiago, Valparaíso y Concepción. Bien. A ver, algunas ideas finales que yo digo, bueno, uno presenta todo esto como en separado y ahora hay que como reconstruir cuáles son los links que plantea esto. Como uno puede ver, hay puntos de contacto entre las experiencias de Argentina y de Chile, sin embargo, los vínculos con el Estado y el devenir político, digamos, son los que producen las mayores variaciones que terminan por definir cuáles fueron los modelos de articulación entre universidad, Estado y planificación. Tanto la experiencia de Ardoy en Argentina como la de Friedman en Chile, de alguna manera posibilitan reconocer 2 líneas también de la actividad de los expertos en el continente. Por un lado están estos profesionales latinoamericanos que se forman en los Estados Unidos, en un contexto que está marcado, digamos, por esta lógica del vínculo, digamos, del sur hacia el norte, que es un flujo que va incorporando, no de manera, a mí no me gusta pensarlo como que no de manera inconsciente, digamos, que van haciendo un cambio de una renovación temática institucional, sino que de alguna manera hay un proceso de traducción también de estos actores, de estas ideas,
de esa formación en los Estados Unidos, después cuando vuelve, no es directa, sino que hay traducciones y hay reinterpretaciones y hay nuevas visiones sobre esta idea del desarrollo. Pero de alguna manera esa coincidencia en el ámbito de actores, digamos, esa circulación en las principales ciudades norteamericanas, también va a configurar una red de relaciones que tienen una larga duración, y esto lo vamos a ver también que termina por delinearse en las sociedades profesionales, en el trabajo en Claxo, en la Sociedad Interamericana de Planificación, en las circulaciones como docentes invitados, en las participaciones de congresos. Digamos que esa es una primer red, pero que después hay muchos núcleos de nuevas redes que van a consolidar lo que fue digamos, la base de los estudios urbanos a escala latinoamericana. A escala local, porque también funcionaron como consolidadores de la disciplina en sede local, pero también a escala internacional. Por el otro lado, la triple labor o la triple articulación de las actividades de Ardoy, ¿no? Como promotor institucional, fue un gran creador de instituciones, trabajó mucho en el tema de difusión y en el tema editorial, y como un teórico permiten también ver desde la experiencia del IPRUL y del SEUR, cómo se va llevando adelante esta impronta organizativa, digamos, de los centros que también permiten un diálogo con el resto del continente. Porque de alguna manera muestra cómo fue el proceso de institucionalización de la disciplina, y esto involucra también a la organización, cómo se organizaba institucionalmente, cuáles eran los objetivos, cómo eran las fuentes de financiación. De alguna manera, la experiencia de Friedman está en las antípodas, ¿no? Él es el que viene a jugar el rol del asistente técnico, ¿no? Del experto que viene a armar el programa a Chile, que tendría como esa lógica de ampliación del aparato político, institucional, académico norteamericano en América del Sur, y en este sentido, para mí la presencia de Friedman en Chile tiene que dejar de pensarse en esos términos, porque él de alguna manera también cierra un ciclo, aunque después lo abre nuevamente con China y otras experiencias, pero cierra un ciclo, digamos, de trayectoria que involucra a estos países en desarrollo, Brasil, Seúl, Venezuela y finalmente Chile, que determinan por configurar esta expertise, digamos, en el desarrollo, en estas políticas para el subdesarrollo, ¿no? Y en esta cuestión más compleja de la asistencia técnica de los programas. También uno puede tener puntos de contacto, ¿no? Los esquemas institucionales, el rol de las universidades, el rol de las fuentes de financiación para los centros, o sea, hay espacios, digamos, de que esto funciona y puede ser, hay modelos similares en el resto de América Latina. Cómo se articulan con el Estado, eso es un poco diferente, pero de alguna manera siempre el diálogo con el Estado está presente. La planificación nacional no puede también de alguna manera, si no está articulada con el Estado, no tiene, o sea, pierde su sentido, ¿no? Pero también en esto vamos a ver que mientras el caso argentino queda, digamos, queda definido por los vaivenes también del conflictivo de la política argentina, vamos a ver que el caso, y esta mudanza continua de un centro a otro, de un lugar al otro, el caso chileno tiene cierta continuidad, cumple con los programas, cumple con los proyectos, los objetivos a corto y a mediano plazo, como estaba estipulado. Tiene algunos desajustes, ellos mismos hacen algunas críticas, pero en general cumple con los objetivos, y esto también es algo raro en América Latina, que un programa, digamos, uno puede ver desde el inicio, desde el primer, digamos, esbozo del grant, hasta
hasta que finaliza 4 años después y se pueden leer cuáles son digamos, todo lo que sucedió y la reconstrucción de eso a partir de los actores, y también hacen las evaluaciones. Esto es, Chile fue uno de los países que tuvo una democracia más estable, hasta que, bueno, finalmente Pinochet también tuvo una de las dictaduras más brutales, ¿no? En ese sentido, pero en ese primer momento había una continuidad de democracias que permitían también una articulación a más largo plazo de este rol de la Fundación Ford. Pensemos que también cuando asume Allende y la Unidad Popular, tampoco es que se corta completamente la fundación, el rol de la Fundación Ford, sino que bueno, hay unas adaptaciones, ellos siguen hasta 2 años más o menos, y después ya con el golpe se retira esta pata, por lo menos esta pata de la Fundación Ford se retira, pero hubo readaptaciones de lo que era Odeplan siguió funcionando durante la Unidad Popular, pero tuvo como le dieron otra impronta. Pero hubo como ciertas continuidades hasta que, bueno, finalmente no prosperó. Pero bueno, ahora sí, para cerrar de alguna manera, a mí me interesaba plantear estas 2 experiencias, más que nada para abrir el diálogo a lo que es el resto del continente. Brasil, digo, particularmente tiene particularidades, tiene algunas cosas que son similares y diferentes, y otras que son bastante distintas, pero me parecía que era interesante por lo menos empezar a trazar esas articulaciones que iluminen nuevas aristas para los actores, para los centros y para lo que fue el devenir de la planificación regional a escala latinoamericana. Y ahí sí, ya terminamos. Vale, ¿Fue muy larga? No, perfecto, está muy bien. Muchísimas gracias, Alejandra, por su conferencia.